mediados de los años 50, lo que había no tiene nada que ver con lo que hay hoy. Para darte una idea, la reproducción, o para darles a ustedes una idea, la reproducción de los discos se hacía, eran discos mayoritariamente de 76 revoluciones por minuto, de los llamados de piedra. Y cada vez que se radiaba un disco, había que cambiar la aguja reproductora. Y cuando las cosas económicas no iban bien, a veces se aguantaba la misma aguja para uno o dos discos, para dos o tres discos, perdón. Eso tenía un peligro, que es que la aguja, si se cambiaba cada disco, era porque la aguja a la segunda radiación ya no estaba lo mismo de bien, entonces se deterioraba el disco. Después, el número de discos, pues limitadísimo. Yo te podría recitar ahora, casi de memoria, los discos que se ponían en la sección de discos dedicados, que era la más seguida en la época, y que pasaban por una versión de La danza del sable de Khachaturian, los discos de humor de Joselín, alguna cosa de música de copla. Eran habas contadas, o sea, porque había muy poca producción. Había alguna procedente del extranjero, por ejemplo, había alguna producción mucho sudamericano, Jorge Negrete, el trío Calaveras, Carlos Gardel, pero nada más. Alguna cosa de Sinatra, pero menos. Había muy poquito, ¿no? Bien, esto por lo que se refiere a los discos. Después, la publicidad. No había reproducción de cinta magnetofónica, no existía la cinta magnetofónica. Mejor dicho, sí existía la cinta magnetofónica, pero aún no habíamos tenido acceso a ella. Había lo que se llamaba el hilo magnetofónico. Y el hilo magnetofónico era la cosa más engorrosa que te puedes imaginar, porque era un hilo, creo que de acero, o de algo parecido al acero, que efectivamente grababa, y no grababa mal, pero se rompía continuamente. Entonces, no podías fiarte, no podías grabar una cuña en ese hilo, porque esa cuña lo mismo podía durar una radiación que ni poderse hacer la primera, porque se rompía. Entonces, el 99% de la publicidad que se daba era en directo. Tanto las cuñas como lo que se llamaba las guías comerciales, los textos, que para separar uno de otro se tenía un gong. A los niños, cuando eran pequeños y los llevaban a la radio, les hacía mucha gracia. Y yo, cuando empecé, me encantaba, leía el anuncio. Un anuncio, por ejemplo, de Yogur Rueda, o de Almacenes Olmedo, o de la joyería Joaquín de Galerías, o del Barielo, y entonces cada vez que dabas un texto, ¡pum!, le dabas al gong y lo separabas. Y después había una disponibilidad enorme de tiempo, porque prácticamente no había ninguna conexión. O sea, tenías el Radio Nacional de España, que era obligado dar los servicios informativos de las 2:30, y creo que el otro era a las 10 de la noche. Y después no había nada, todo era producción propia, hasta el punto de que en aquellos tiempos la emisora que existía, que era Radio Lugo, no emitía no las 24 horas, es que no emitía ni siquiera durante todo el día. Emitía unas horas por la mañana y otras horas por la tarde-noche. Y después el resto del día estaba cerrado porque no había material que darle.